cosas. Primero, ¿por qué salud pública y salud mental? O sea, ¿por qué es necesario para los agentes de salud pensar la salud pública y la salud mental? Segundo punto, ¿por qué psicoanálisis? Como decía recién, ¿por qué uno elige el psicoanálisis y no otra práctica? ¿Qué cree que el psicoanálisis aporta a la salud pública? ¿Por qué psicoanálisis y no otra cosa? Y tercero, ¿cuál psicoanálisis? Y ahí un debate que podemos estar horas, ¿no? Otro lugar de agentes de salud pública, ¿no? Es un lugar muy particular. Es un lugar que te exige cierta y determinada, o sea, estar atravesado por ciertas políticas públicas, enfrentarse a una complejidad, a una urgencia de las situaciones. Es muy particular el campo en el que se trabaja en la salud pública. Difiere a cualquier otro, digamos. Creo que como cualquier otro campo que uno no experimenta, que no se encuentra allí, es muy difícil que alguien se imagine las cosas que suceden en una guardia de salud mental, en un consultorio de un hospital, en un centro de salud. Es realmente muy distinto, digamos. Las situaciones son muy complejas. En lo público asisten en su mayoría personas de bajos recursos económicos, con situaciones sociales muy vulnerables. Entonces las intervenciones sí o sí deben ser integrales, o sea, claro, en equipo, interdisciplinarias, bueno, porque una disciplina única no las abarcaría nunca las podría abordar. Bueno, esto que decís es fundamental, ¿no? Porque si pensamos al ser humano como un ser complejo, atravesado por distintas dimensiones, bueno, tenemos que abordarla interdisciplinariamente, ¿no? Y el trabajo de salud pública tiene esto del trabajo en red, no es tan solitario como en el consultorio, aunque uno puede vincular y derivar, pero es diferente la derivación que el trabajo en interconsulta, que es pensar al paciente en conjunto y trabajar en red, ¿no? Entonces, mismo en consultorios externos, en el pedido de interconsulta y demás, pero también en los servicios de guardia, como en el que yo trabajo, donde somos un equipo de salud mental, psiquiatra, trabajador social y psicólogo. Entonces, hasta las entrevistas son en conjunto y es también diferente. Nosotros para los psicólogos es diferente entrevistar de a tres a un mismo paciente. Entonces, nosotras que somos como amantes de lo público y defensoras del sistema público, y que decíamos cómo también nos cuesta ingresar a los psicólogos al sistema público de salud, ¿no? Sí. Transitando la residencia, la concurrencia, lo que implica ese bendito examen de residencia, ¿no? Que bueno, eso es en todo caso para hablar en otro video cómo funciona el sistema de residencias, pero digamos, ahí estamos movidos por un deseo de participar de lo público, aunque también nos vemos atravesados por esas vicisitudes, ¿no? De la falta de recursos, que bueno, que compartíamos ayer también las diferencias, ¿no? De Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires. Vos decías que, bueno, que acá no nos podemos quejar, ¿no? Que notabas ciertas diferencias del trabajo en red. Sí. Sobre todo. Bueno, las diferencias son abismales porque las políticas públicas de salud dependen de cada provincia. Ciudad de Buenos Aires es autónoma, depende de la Municipalidad de Buenos Aires. Y los recursos, digamos, y el lugar que se le da a salud mental en cada provincia y en cada ciudad es muy particular. Acá en la provincia de Córdoba hace por lo menos 17 años que va habiendo de a poco un estancamiento en salud y ha quedado muy diferenciado de las otras provincias. Entonces salud mental es muy, muy excluido. Y cuando voy a congresos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y hablo con otros compañeros y compañeras que han estado allá haciendo la residencia, es realmente mucha la diferencia que hay en relación a la ley de salud mental. Mucha. Por ejemplo, acá no hay guardias activas en un hospital general, por ejemplo. Eso es un abismo, porque la persona que necesita de una asistencia que tenga que ver con la salud mental va directamente al manicomio. Eso es
una diferencia abismal, primero. Segundo, las ambulancias, que allá le llaman el servicio del SAME, me parece, puede ser, directamente mandan a un hospital general, que ya tiene guardia, ¿no?, de salud mental, pero lleva ahí por cualquier situación en la calle, y acá directamente va al manicomio, no va a un hospital, por más que esté todo cortado, somnolento, somnolenta, no sé, alcoholizado, alcoholizada, no, lo que sea, va al manicomio primero. O sea, digamos, son situaciones del sistema que están, que marcan una diferencia importantísima. Entonces, si allá no hay recursos, imagínate acá, digamos, ¿no? No hay suplencias de salud mental, ¿no? Los equipos de salud mental comunitaria en su mayoría no tienen médico psiquiatra, no sé, a veces hay una sola psicóloga por centro de salud, o sea, es muy escasa, es una ciudad enorme, digamos, ¿no? Una de las ciudades más importantes del país, llama mucho la atención eso. Bien, a ver, algo que no sé si sería solo de salud mental, aunque a veces también pasa, no sé cómo será en Córdoba, que es el tema de los recursos en salud pública, ¿no? Porque a veces no contamos ni con consultorios para atender. O tener al paciente en observación porque no se puede derivar, porque no hay camas de internación. Un paciente que requiere internación, cuando no hay camas de internación psiquiátrica, queda en observación en un espacio que no es de internación o preparado para el paciente, ¿no? Y eso es frustrante para nosotros los profesionales también. Y sí, claro, sí. Y hay mucha diferencia también acá en lo que es provincia de Buenos Aires con esto que vos decías de la aplicación de la ley de salud mental, ¿no? Porque en lo que es Ciudad de Buenos Aires, todos los hospitales generales tienen una guardia de salud mental. Y eso también permite a uno, como profesional de salud, saber que tiene unos recursos de derivación, ¿no? Para hacer red, porque si no es como que uno, por ejemplo, lo ve en la guardia y después lo deriva a consultorios externos, ¿a dónde? Si sabe que queda una lista de espera infinita, que igual la hay, la lista de espera, pero digamos, tiene a dónde derivar. Entonces, eso también nos alivia o nos frustra, ¿no? Porque si no es como dejar al paciente a la deriva sin una atención. Sí. Y eso en el público nos vemos atravesados por eso, por la burocracia en los turnos, por cuestiones que se podrían gestionar quizás de otra manera, pero siempre está desbordado. El sistema de salud público siempre está desbordado. Y más en salud mental. Y esto que decías también, que me hizo acordar esto de que salud mental siempre está excluido, ¿no? Me acordaba de mis rotaciones como concurrentes, que he ido a otros hospitales, estuve un año en el Borda, o en el Paseo por el Ramos, el Alba, ¿no? Y hay algo de esto de como el lugar que quedó ahí en el fondo, al lado de la morgue, es para salud mental. Acá igual. Hasta la ubicación espacial en los hospitales, como que salud mental siempre estaba ahí en el fondo. Bueno, algo de eso me parece que va cambiando también con el hecho, a ver si se empieza a implementar cada vez más, que es, como dicta la ley, la obligatoriedad de las internaciones psiquiatras en hospitales generales de agudos, que no se estaría cumpliendo. En el hospital de Claro. niños, acá, el servicio de salud mental Sí. está afuera, o sea, está en una de las salidas del hospital. Claro. Y la sala de internación que está destinada a salud mental está en un costado, digamos, donde casi ni circula gente, es un pasillo bien en el margen del hospital, digamos. Y Eso así también circula la salud mental en nuestra provincia, digamos, ¿no? sí, Y la pandemia ha sido un problema porque ha excluido más a la salud mental. En nombre de COVID se ha aprovechado para generar más encierro y eso es un problema. sí, para preguntarnos qué espacio para la salud mental en el sistema público de salud, ¿no? Con esto que vos traes de hasta la ubicación geográfica de los servicios, así también nuestros lugares en las guardias o en otros dispositivos, ¿no? Sí. Esto que vos traes también en el contexto de pandemia, cómo muchos se quedaron sin tratamiento ambulatorio, y la única opción era recurrir a una guardia, ¿no? Esa, ¿no? Un poco cómo practicamos el psicoanálisis en la salud pública,
sin un diván, cómo se hace psicoanálisis, qué es ser psicoanalista, y esto que decíamos, ¿no? Que trabajamos con sujetos atravesados por un montón de situaciones complejas a nivel social, y qué hacemos con eso, de qué manera lo abordamos, ¿no? Porque realmente en el consultorio no recibimos casos urgentes de abuso, de violaciones, de violencia de género, de intento de suicidio en la urgencia. ¿Sí? Entonces, nuestro lugar como psicoanalistas es diferente en la salud pública. Sí, sí, claro. Sí, atravesamos campos complejos en lo social, en lo cultural, enorme, pero también me parece que es interesante que pensemos qué lugar tenemos en la salud pública, ¿no? Que es distinto a lo privado, eso en muchos ámbitos, pero en qué nos compete a nosotros los psicoanalistas, digamos, ¿por qué elegimos aún así el psicoanálisis en la salud pública? ¿Qué nos hace estar en la salud pública y elegir esta herramienta teórico-técnica para operar, digamos? Y me Sí, parece no, que hay un... Decime. perdón que te interrumpí. Quería decir que, no sé en Córdoba, pero acá la formación en general en los hospitales, en los servicios de salud mental o en el recorrido de concurrentes y residentes, es muy psicoanalítico. Por lo menos en los hospitales que he pasado yo, es una orientación psicoanalítica. Sí, De todas maneras, mi sí. formación de grado ya había sido psicoanalítica, así que yo me sentía bárbaro, pero no sé particularmente en qué hospital de la ciudad de Buenos Aires trabajan con... No Otra sé en Córdoba. corriente que no sea psicoanálisis. A mí me parece que discutir acerca de si la transferencia sí o no en el hospital, si no, no sé, si no está el diván, ¿qué sucede? Todos los hospitales, centros de salud, adhieren en su 90% al psicoanálisis. Podemos tener médicos, médicas que sean más neurocientíficos, digamos, pero en su mayoría, no digo todos, por supuesto, no lo puedo contabilizar, pero en su mayoría las personas adhieren los psicólogos sobre todo, adhieren al psicoanálisis. Y bueno, y se ve la forma, algunos serán un poco más oscurantistas y otros lo formalizarán, lo transmitirán, digamos, harán la idea de que no sea extraterritorial. Ahora, me interesa saber por qué psicoanálisis y por qué no otra cosa. No puedo hablar y leer los comentarios, pido disculpas, Sí, nos están pero me preguntando, concentro muchísimo y no sé ni lo me que estoy estoy riendo diciendo, mucho, si leo. nos Es están diciendo gracioso que lo que dicen. ¿Qué dicen? en Uruguay se trabaja en lo conductual igual que en el resto del planeta. Me causó mucha gracia porque Argentina es como un punto aparte que somos todos psicoanalistas. Y Majo nos pregunta cómo Claro. hacemos para trabajar psicoanálisis con otro tipo de pacientes, ¿no? Con estratos sociales más bajos, con qué desafíos nos encontramos. Bueno, esto que decíamos antes, es trabajar mucho en red, trabajar en equipo, y nuestra escucha igualmente va a ser psicoanalítica porque nosotros trabajamos desde el eje simbólico. Entonces, si bien a veces viene tan arrasado desde lo real que necesitamos un armado de lo imaginario también, pero estamos trabajando también desde la teoría. Estamos haciendo un poco de todo, hacemos tareas administrativas, hacemos trabajo en red de derivación a otros dispositivos, hacemos informes. Eh, Realmente tenemos que tomar muchas decisiones, sobre todo en la guardia, muchas decisiones muy rápido, y aún así se puede escuchar desde el psicoanálisis, porque uno está pensando en esa subjetividad, en qué fue lo que disparó hoy algo que en realidad es prepatogénico, entonces todo lo que uno pueda, hasta mismo en una sola consulta, que porque en la guardia vemos una sola vez, lo que puede armar ahí y lo que le puede devolver a ese paciente para que después lo desarrolle en su espacio terapéutico, es muy valioso y se hace desde esa escucha. No sé cómo trabajarán desde otra línea, sinceramente. La pregunta yo se la devuelvo a los otros, ¿cómo va a ser lo demás?
Sí, me parece que la pregunta se la tiene como, ahí Belu, una amiga decía, se la tiene como algo clásico, ¿no? Como una práctica clásica de consultorio. El psicoanálisis aparece por una pregunta que aparece en lo social, digamos, para dar una respuesta al campo social e interviene sobre lo social, digamos, a través de un sujeto particular, pero digamos, interviene exclusivamente en lo social, lo cultural y lo subjetivo, que son el campo del bienestar, de la enfermedad, digamos. Nosotros intervenimos directamente desde allí. No entiendo por qué no lo haríamos, digamos. Me parece que los psicoanalistas, Claro. que no es lo mismo que el psicoanálisis, y repito, me parece que se creen en esta neutralidad que propone el psicoanálisis freudiano, se creen muy al margen, esto lo dice Galende, se creen muy al margen del fenómeno subjetivo, cultural y social. Y es inevitable, plantea él, o sea, no saben los psicoanalistas, dice, de que es imposible que el fenómeno sea independiente de quién lo interpreta, digamos. Si nos queremos poner más lacaniano, decimos el A, por ejemplo, ¿no? El orden simbólico. ¿De dónde sale? ¿Qué es eso? Es la ley, el orden, digamos, que se establece en una sociedad, en una cultura, que después va a estar encarnado en uno u otro, con mayúscula, pero eso es el orden simbólico. ¿Por qué no operaríamos sobre eso? El psicoanálisis es un instrumento operador de la subjetividad en un campo social. Digamos, por supuesto que hay que tener en cuenta lo social. No estamos exentos de eso. Digamos, el psicoanalista que interviene con el individuo, porque en psicoanálisis, como dice Alice Tolkiener, se ha mezclado sujeto-individuo, digamos. Si uno interviene con el... Primero que no hay, ella dice, no hay nada de individuo en el psicoanálisis, no hay nada individual, primero. Y si uno interviene con un individuo, deja afuera lo social y el cuerpo. Y si nosotros dejamos afuera eso, nos quedamos sin sujeto, digamos, ¿entendés? Entonces, me parece de que ese debate entre que el psicoanálisis, que es eterno, y entiendo por qué se genera, del psicoanálisis en la salud pública, si es una práctica privada, porque me parece que el psicoanálisis es una herramienta de interpretación de lo social. O sea, nace así y me parece que está claro. O sea, el psicoanálisis instala un dispositivo nuevo de un nuevo lazo social, exclusivamente tanto en las prácticas como en las instituciones de salud mental y en las instituciones en general. De hecho, Galendi plantea algo que es muy interesante, perdón, pero te digo algo más, digamos, dice, tanto el Estado como la escuela y la iglesia intentan apaciguar y neutralizar los conflictos. O sea, lo que quieren esas instituciones es que la cosa marche, digamos, que los conflictos sean apaciguados y neutralizados. Y el psicoanálisis propone otra cosa, propone hacer hablar esas demandas, propone pensarlas, digamos, ¿no? Propone un dispositivo diferente dentro de lo social. Salud mental es dentro de lo social, en un hospital es un dispositivo dentro de la muy importante. Vamos a decir que el hospital es menos importante que la escuela, o digamos, eso, el psicoanalista dentro de un hospital hace es hacer algo con esas demandas, hacerlas hablar, hacerlas pensar, digamos, instituye otra cosa, es una herramienta para trabajar lo subjetivo importantísima. No sé por qué estaría exento de lo social, o no tendría en cuenta, o no podría operar con las personas de bajos recursos. Al contrario. Justamente, estamos diciendo que el inconsciente solamente lo tienen ciertos estratos sociales. No tiene mucho sentido, digamos. El sujeto del inconsciente con el que trabajamos está en todas las clases sociales y, como decíamos muy bien, es imposible. De hecho, el psicoanálisis lo que plantea es que es indispensable lo intersubjetivo, lo plantea como una premisa de la base de la teoría, ¿no? La intersubjetividad, la formación del yo a partir de todas esas identificaciones. Entonces,
no sé por qué se lo toma como excluyendo todos estos ejes. La verdad que al contrario, nosotros trabajamos desde ahí. Bueno, están comentando un montón Sí. porque están discutiendo entre ellos. Ah, se copó Diferentes. la gente, che. La gente. Bueno, a la gente. Bueno, en eso justamente es lo que trabajamos, en modificar esas cosas que se repiten, esos problemas que nada más se trata el síntoma, ¿no? Y el posicionamiento subjetivo inconsciente se sigue repitiendo. Hasta que no haya ahí un cambio, se Exacto. va repitiendo actualmente también. Sí, el psicoanálisis, dice Galende. Galende tiene un libro para el que le interesa que se llama Psicoanálisis y Salud Mental. Es una verdadera joya. Lo escribió en 1990, es como si lo hubiera escrito ayer. Y ahí lo que plantea es que el psicoanálisis, digamos, se ha centrado en la producción de lo patológico, digamos, en el seno mismo de la estructura de la producción subjetiva. Es decir, toma la estructura del lenguaje como un lugar, la estructura del lenguaje, no podemos encerrarlo en ningún lado, es la estructura del lenguaje, el lugar de la constitución subjetiva. Y por lo tanto, lo patológico van a ser, digamos, signos de la relación del sujeto con la lengua. Entonces, eso a nosotros nos hace pensar de que el síntoma, o sea, nos hace posicionarnos en un lugar donde el síntoma va a tener una composición de sentido, no de alteración. Esa es una diferencia que tenemos con la medicina, por ejemplo, ¿no? Que el síntoma es una disfunción, es una alteración. Nosotros hacemos trabajar el síntoma, no lo eliminamos. No, por supuesto que vamos a una cura, ¿no? Pero digo, lo hacemos trabajar, hacemos que hable, digamos. Y eso es Sí, bajo una no dejar un concepción de primer sujeto espacio. que solo es bajo una política del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene la ética del sujeto, digamos, y trabaja bajo condiciones de entera subjetividad. Pero para producir esa subjetividad es necesario brindar digamos, un espacio subjetivante que es a través de una concepción de dignidad. ¿Y cómo uno tiene una concepción de dignidad si no es a través del enfoque de derechos? ¿No? El enfoque de derechos, las políticas públicas, nos enseñan a alojar un lugar propicio para la subjetividad, para alojar el dispositivo. Dice Alice Tolkien, es imposible de que un acto analítico esté bajo prácticas de objetivación. O sea, no es imposible, pasa. Pero digo, se dificulta el acto analítico si no se propician situaciones de dignidad, de derechos. Y ahí me parece que el psicoanálisis entra en consonancia, en una articulación muy interesante con la política pública y digamos, con aquellas personas que nosotros recibimos en el hospital. ¿Cómo te encontrás vos Me fui de tema, personalmente trabajando? me copé, me parece que me copé, me fui de tema, perdón. Copaste, Vos pero está bueno. vos frename porque me voy, Que me copo te yo. gusta hablar de esto. Está bien, copate, nos Estoy copamos haciendo una todos. investigación en el tema, entonces estoy muy copada. Les pido disculpas, pero me gusta mucho el tema. Lo elegí como la investigación de mi residencia. Sí, y además que tenemos mucho también para hablar desde la práctica. Yo también, si me cuelgo a hablar de ejemplos de cómo pensamos el psicoanálisis en la guardia de un hospital. Yo amo mi trabajo y también me genera, más allá de esto que decíamos, de las frustraciones a veces de la falta de recursos, de las burocracias y demás, me genera mucha satisfacción. Así que lo que podamos compartir con las preguntas que nos hacen y demás, acá estamos para responder las preguntas, sea desde Buenos Aires o de Córdoba. Sí, sí, me parece que es interesante porque lo que hace el psicoanálisis es operar sobre un sujeto que no se ve ni se toca, digamos, ¿no? Me parece que es un aporte al campo de la salud mental, no solamente por ser un intérprete de lo social, por aportar otro tipo de lazo social, por tener un tratamiento distinto con la demanda, sino
porque aporta la teoría del sujeto. Y el sujeto es conjetural. Es decir, es una producción es un producto entre uno y dos. Entonces, eso no lo tocamos, no lo miramos, y nosotros trabajamos con eso, igual que cuerpo, ¿no? Nos permite hacer articulaciones lógicas, el psicoanálisis, que nos permite operar en un campo determinado, digamos, ¿no? Me parece interesante lo de la lectura, porque es una escucha atenta que permite una lectura de la subjetividad que no lo tiene otro dispositivo. No digo que sea mejor el psicoanálisis, no soy quien para decir que es mejor que otra cosa, pero sí es diferente a cualquier otra, porque trabaja con lo que no se ve ni se toca, y eso es un abismo, digamos. O sea, cuando el médico en el hospital general dice, mirá, te mando este paciente porque, no sé, vino tantas veces y yo le he hecho ya todas las resonancias y no tiene nada, no sé. Y ahí, ¿qué haces? O sea, pones a hablar un sujeto que no es la persona que viene a consultar, ¿no? Sino es una dimensión conjetural que aporta el psicoanálisis, que uno le permite trabajar sobre aquello de que la persona se queja y que siente en el cuerpo y que no tiene. Es otra dimensión. Es si es para internación o no. Digamos, si a ese paciente le damos el alta o lo vamos a internar. Y hay, digamos, todo el aporte que da Lacan, desde lo que es pasaje al acto, acting out, nos da un montón de herramientas como psicoanalistas. Entonces, hay muchos elementos de la teoría que nosotros utilizamos, desde los distintos ejes también, como decía antes, a veces trabajamos mucho también desde el eje imaginario, sobre todo en la guardia, ¿no? Cuando el real está todo totalmente arrasado por lo real, ese eje imaginario. Bueno, lo inflamos, trabajamos ahí, no es que necesariamente trabajamos desde el significante asocie con esto que recortamos. Me parece que eso no es hacer psicoanálisis, eso es una mala práctica. Entonces, en eso también tenemos que pensar, ¿no? Decía, en esta tercera opción de pensar cuál psicoanálisis, digo, me parece importantísimo pensar un psicoanálisis que no sea extraterritorial para trabajar en la salud pública, digamos. No podemos pensar de que el psicoanálisis no converge con otras disciplinas. Y lo digo éticamente, porque no podemos escuchar en una guardia el objeto A, el sujeto de no sé qué, cuando la persona no tiene dónde dormir esa noche, digamos. O sea, nosotros no podemos operar si no están las necesidades básicas cubiertas, si esa persona no tiene condiciones de dignidad habitacionales, si sus derechos no están garantizados. Digamos, eso es trabajar en la salud pública. Digamos, no podemos estar ahí pensando en el qué fantasma tiene, que muchos lo piensan en el goce, por ejemplo, a ver de qué goce, el beneficio secundario del síntoma, dirá Freud, goce dirán los lacanianos, digamos, cuando la persona cuando no puede volver a su casa porque el tipo la va a matar, digamos, o sea, ¿no? Me parece que tenemos que ver dónde estamos parados para intervenir desde el psicoanálisis. Algo de esto nos estaban preguntando antes, hay un montón de preguntas, pero quería tomar uno que nos preguntaban justamente eso, cómo, de qué manera articulábamos lo que es la responsabilidad subjetiva y el sujeto de derecho, si era viable, ¿no? Y hay un montón de ejemplos que yo puedo contarles de la guardia, donde, por ejemplo, en casos de violencia de género, ¿no? Donde se opera desde un lado de acompañar, esa denuncia, se la asesora en esto y demás, pero también nos ocupamos de la otra parte de que esa persona, después de resolver como esto que vos decís, ¿no? ¿Dónde pasa esa noche? ¿Dónde empieza su tratamiento y demás? Después también tiene que pensar a ver qué pasa que tiene, por ejemplo, toda una historia de relaciones violentas, ¿no? Y que si no es una relación violenta, pero después esto se repite, esa destrucción, digamos, se repite por otro lado. Entonces, esa punta que nosotros le podemos ofrecer desde nuestra escucha a ese paciente,
no significa que vamos a hacer ahí un tratamiento, pero es algo que retomamos y que recortamos de lo que dice y que se lo devolvemos para que después lo piense. Esto yo les digo, solo en el ejemplo de una guardia, pero esto mismo también se puede trabajar en un tratamiento en consultorios externos. O sea, me parece que tiene que ver con una concepción errada que hay del psicoanálisis, como vos decías. Y bueno, Sí, hiciste muchas preguntas, ¿no? De por qué salud pública, por qué psicoanálisis, bueno, son como muchas cosas para hablar. Yo lo que sí, puedo decir muy brevemente de lo que me pasa personalmente a mí es por qué salud pública, como vos decías, la posibilidad de que todos tengan el derecho a un acceso digno a un sistema de salud, ¿no? Eh, es enriquecedor realmente importantísimo. para nosotros como profesionales, la formación y el trabajo. Yo creo que me forma no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Me enriquece, me nutre a nivel personal el contacto con los pacientes y también con los profesionales y compañeros de otras disciplinas, que también un montón ese intercambio. Escuchar otros discursos, escuchar otras miradas, ver qué puede aportar el otro desde su formación. ¿Por qué psicoanálisis? Bueno, No esa trabajar escucha, solo, ¿no? Perdón, claro. sí. Y no, ¿Por decía, qué ¿por qué psicoanálisis? psicoanálisis? Esa escucha de lo inconsciente, ¿no? De lo que no podemos controlar, de lo que intentamos cambiar, pero que se sigue repitiendo, y que eso, prestar atención a eso, no implica a no darle lugar a todo lo otro, como vos decías, que son cuestiones urgentes, sociales, económicas, legales. Nos ocupamos de todo eso y más, dándole un plus de esa escucha de lo simbólico, que me parece que es lo que aporta el psicoanálisis. Y la verdad que sí, es viable, lo puedo decir porque hace años que trabajo en salud pública desde el psicoanálisis y es gratificante porque uno ve también los cambios y ve mismo en una sola consulta el efecto que puede tener en un paciente esa escucha. Así Sí, que los invito en todo sí. caso a que hagan la experiencia. Eh, Para que el teatro nos dice que el acceso a la salud mental debe ser un derecho, ¿no? Esto que hablábamos antes de por qué nosotros elegimos trabajar en la salud pública, que es sí. un acceso, no solo un acceso para todos, sino un acceso a la salud de calidad. Y no sé cómo será en otros países, pero en Argentina la salud pública es realmente una salud de calidad. Y de hecho mucha gente que tiene la posibilidad de tener una prepaga, una obra social, eligen ir a lo público y Exacto. porque está de la falta de recursos, digamos, está catalogado como que los mejores profesionales están en la salud pública. Entonces, Ujú. eso también es algo para, ya que nos está escuchando también de España y demás, para Sí. hablar y rescatar nuestro país, que es realmente un acceso de calidad en la salud pública. Y nos decían también cómo, nos estaban hablando cómo quizás en España no hay tanto lugar para el análisis en lo público, ¿no? Entonces, me parece que por eso también los oyentes hoy internacionales, porque de repente salud mental, perdón, salud pública y psicoanálisis es como algo raro se ve en otros países. Así que bueno, tenemos para hablar un montón de nuestro lugar y Sí. de estos años recorridos. Sí, yo también la considero de calidad. Yo estoy muy orgullosa de formar parte de la salud pública y creo que es una de las mejores cosas que tiene este país, sin duda. Igual que la educación pública. Sí. Una pregunta que nos habían hecho hace bastante, que era cómo es que acuden a salud mental en Argentina, ¿no? Porque nos preguntaban de otro país. Eh, y a ver, pueden ingresar directamente, alguien se puede acercar al servicio de salud mental a pedir un turno, ¿no? No es que Ajá. necesita la derivación de un clínico, porque decían que en otros lados se deriva del médico de familia. Acá en Argentina no. También, como decíamos, hay servicios de guardia de salud mental en la mayoría de las guardias, en la ciudad de Buenos Aires, en todas. Y también desde otros servicios piden interconsultas, sea clínica, sea traumatología, obstetricia, digamos. Así que por consultorios externos, por interconsultas, en internaciones también trabajamos. Y también, ya que estamos hablando de salud pública, ¿no? Tenemos que pensarlo en otros dispositivos como en lo comunitario, el centro de salud, en talleres. Ahí también hay un laburo desde lo público que no es centrado en el hospital, Importantísimo. también es salud pública. Son un montón de comentarios, no lo vamos a No, terminar de no, se leer. genera un debate muy en paralelo,
a Sí, sí, nuestro vivo. Es genial esto. sí, sí, gracias Tomás, gracias a Me Victoria encanta que también, tomaste acá. que me hicieron reír mucho. Está buenísimo, está buenísimo. Yo brindo porque estemos acá un jueves a la noche, todos conectados, debatiendo acerca de psicología. Bienvenido sea, gente. Es genial porque se han puesto a responderse entre ellos. Sí, Me sí, encanta. Y están sí, escuchando. me Vayamos. molesta, ya no, sí, ya nosotros pasamos a segundo plan, pero me molesta que después no los voy a poder leer, porque es durante el vivo, viste, que después no... Sí, es cierto, ¿no?